Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Chiquillos, son las 7:01, no, las 7:01, las 5:01. Partimos la clase de lenguaje y comunicación. Díganme, ¿se escucha? ¿Se ve? Para partir, vamos a esperar que ustedes digan ahí en el chat. Lo que estaba viendo que hay incluso gente de Ecuador. Buenas tardes, Karen, que está ahí saludando en el chat. Al fin partimos con la clase, sí, pues chiquillos. Todo ok. Hugo me confirma que estamos todo ok, así que partimos la clase del día de hoy. Chiquillos, recuerden que cualquier duda con el horario, están todos los horarios publicados en las redes sociales de Puntaje Nacional, específicamente en el Facebook, ¿cierto? Y además, también recuerden que las clases las van subiendo, ha habido alguna cierta demora. La clase anterior todavía no se sube, pero lo van a hacer, así que tranquilidad. Recuerden además, los chicos que están en cuarto medio, que la semana pasada en realidad ya empezamos con lo que es las clases de puntaje NEM, para que vayan subiendo sus notas, ahí sí, para que vayan subiendo sus notas este último año de colegio que les queda. Así que están todos súper invitados a participar de las clases. Las clases también aparece publicado su horario en el Facebook de Puntaje Nacional. Ahora me están diciendo que es desde Colombia. Estamos súper internacionales, chiquillos. Bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos a los de Colombia, a los de Ecuador, a la otra parte del mundo, y bienvenidos también a los que son de acá de Chile. Chiquillos, entonces, partimos la clase del día de hoy, pero la vamos a partir recordando una pequeña tareilla que dejamos la clase anterior. Una tareilla, por decirle de alguna manera, ¿cierto? Una pequeña tarea. Esta tarea era para la casa. ¿Por qué? ¿En qué consistía? Consistía en que, chiquillos, ojalá, ¿cierto? Cuidando este tema de la comprensión de lectura, cuidando este tema de los conectores, la clase anterior vimos marcadores discursivos. ¿Qué consistía en esto? Eran marcadores que se ponían en el texto para ir indicando más o menos en qué parte del texto nos íbamos ubicando. Entonces, ¿qué es lo que dejamos como tarea para la casa? Dijimos que esta semana, ¿cierto? Que estuviéramos haciendo ensayos, que estuviésemos haciendo, leyendo, porque sí, fuésemos marcando los marcadores discursivos, fuésemos marcando los conectores, precisamente para ir identificando cómo funcionan dentro del texto, cómo le dan coherencia, cómo le dan cohesión a estos textos que se nos están presentando. ¿Por qué? Porque de esa manera no solamente vamos a mejorar nuestra comprensión de lectura, sino que también vamos a mejorar en el ítem de conectores, que es el primero de la BCU, que consta de 10 preguntas, y que decíamos ojalá, ¿cierto? Ojalá resolverlo en no más de 10 minutos. Por lo tanto, teníamos que demorarnos no más de 1 minuto por ejercicio. Es una pequeña tareilla, en realidad una tareilla, es una recomendación, pero es para ustedes, para que lo tomen en cuenta. Entonces, como les decía, en la clase pasada estuvimos viendo marcadores discursivos. Los marcadores discursivos son palabras y expresiones que indican las distintas partes en las que se organiza un texto y ayudan a ordenarlo de manera global, es decir, ayudan a que entendamos este texto en su totalidad. Los textos generalmente están divididos en introducción, desarrollo y conclusión, independiente de qué tipo de texto sea, ya sea un texto literario, sea un texto no literario, generalmente están establecidos de esta manera, con este orden. Y precisamente los marcadores discursivos, ¿cierto?, aparecen ya sea en la introducción, en el desarrollo o en la conclusión. Teníamos los marcadores discursivos que eran de anuncio o presentación del tema. Ya teníamos algunos ejemplos como me propongo demostrar o quisiera decir, etc.
Comienzo del tema, veamos primero, para empezar, antes que nada, después los que tenían que ver con el desarrollo del texto, ¿cierto? Tenía que, aparecían aquí los de orden o secuencia del desarrollo del tema y los de continuación del tema. Esta parte la estamos haciendo rapidito, chiquillos, porque esto ya lo vimos. Y ahí veníamos conectores como en segundo término, en tercer lugar, por último, para seguir diciendo, etcétera. A continuación, enseguida, en este sentido, el caso es que, bla, 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 bla. Y finalmente, en la conclusión, donde resumíamos el tema o donde dábamos la finalización al tema. En síntesis, en resumen, recapitulando, para concluir, concluyendo, para finalizar, en definitiva, y varios más que puedan ahí aparecer. Y también teníamos los conectores de distribución, que eran los que aparecen más que nada en el desarrollo del texto y que nos hacen detenernos de alguna manera o retomar alguna idea que ya se dijo con anterioridad, etc. Y ahí teníamos los marcadores de transición, los marcadores digresivos, los espacios temporales de anterioridad, los espacios temporales de simultaneidad y los espacios temporales de posterioridad. Ahí sí. Entonces, de transición teníamos por otra parte, por otro lado, en otro orden de cosas, digresivos, por cierto, a propósito, digresivo significa me acordé, tenía que decir esto. Espacios temporales de anterioridad hasta el momento, más arriba, aquí. Espacios temporales de simultaneidad, en este momento, al mismo tiempo, a la vez, mientras, en tanto, aquí, ahora, es decir, ocurren en el mismo momento. Y los espacios temporales de posteridad, luego que, a continuación, más adelante en el próximo capítulo. Es en el próximo capítulo que vemos en todas las series que podamos ver. Que vimos también los conectores como palabras y frases claves. Y decíamos que aquí aparece un elemento, ¿cierto? Un concepto que ya habíamos visto en clases anteriores, que son los marcadores discursivos. Los marcadores discursivos son pistas, son huellas, son datos que nos va dejando el autor del texto, el creador del texto, para que nosotros lo entendamos de mejor manera, para dotar al texto de coherencia y de cohesión. Los marcadores discursivos, entonces, como conectores, ¿cierto? Los conectores como palabras y frases claves del texto, nosotros nos van indicando si se trata, por ejemplo, de un solo personaje o se trata de varios personajes. ¿Qué está haciendo el personaje? ¿O qué va a hacer a continuación? ¿O qué idea voy a presentar mucho más adelante en el texto que estoy creando? Etcétera. En la clase del día de hoy, esta tercera clase de conectores, estamos en la tercera clase de conectores, chiquillos, ya nos vamos avanzando, ya estamos a mitad de año, no es por meterle susto, pero estaba leyendo por ahí en el chat que algunos tenían un poco de susto. Tranquilidad, calma, orden, paciencia. Estamos a mitad de año, ¿cierto? Pero todavía nos queda un poquito de tiempo. El lunes empieza ya el proceso de inscripción para la PSU, así que estamos en esto, nos estamos preparando. El que se prepara tiene asegurado un buen futuro. Entonces, en la clase de hoy tenemos la clasificación de los conectores según su función lógica, según la función que cumplan dentro de la oración. Y vamos a ir viendo cómo se relacionan las ideas dentro del texto. Vamos a tener entonces, en la clase de hoy vamos a ver 6 funciones, en realidad son 12. ¿Ya? Pero en la clase del día de hoy vamos a ver 6 y la próxima clase vamos a ver 6 más y ahí vamos a completar las 12. Entonces, tenemos como función la función copulativa, la función disyuntiva, la función adversativa, la función concesiva, la función causal y la función consecutiva. Ahora, tenemos que recordar que los conectores, ¿cierto, chiquillos? Son unidades que tienen como finalidad, que tienen como objetivo, que persiguen como objetivo dar orden y sentido a la cadena discursiva, es decir, dar orden y sentido al texto que estemos leyendo. Y para esto tenemos que tener en cuenta 3 elementos. Los conectores, como dice la palabra, conectan la idea. Los conectores además son unidades interoracionales, es decir, van entre medio de la oración. Por eso es precisamente que nos quitan este conector para ver si nosotros somos capaces de darle sentido, de darle coherencia a los textos que se nos van presentando. Y además son unidades invariables, es decir, no cambian mucho dentro del texto. ¿Se pueden mover? Sí, se pueden mover dentro de la oración, pero poquito. Entonces decíamos que íbamos a ver los conectores según su función lógica, y tenemos que recordar, y esto más que recordarlo, la función que cumplen todos los conectores dentro de los textos es lo de conectar, ¿cierto? Lo de otorgarle coherencia y cohesión a los textos que estemos leyendo, otorgarle entendimiento a las ideas que estamos presentando y otorgarle, ¿cierto? La capacidad de que la idea vaya progresando, que vaya ampliándose.
Y decíamos que uno de los métodos más adecuados para resolver este ítem es el de analizar e interpretar el sentido del texto o de los enunciados que estamos leyendo para luego identificar el conector que logre cohesionar la información presentada. Esto lo hemos dicho desde que partimos las clases de conectores, ¿cierto? Dijimos que tenemos que analizar primero la oración que se nos presenta o el enunciado que se nos presenta e ir analizando qué tipo de función o qué tipo de relación se establecerá entre estas dos ideas. ¿Se están contrariando? ¿Está avanzando la idea? ¿Me están presentando una salvedad de la idea? Y eso es precisamente lo que estamos viendo, lo que vamos a ver ahora con cómo funcionan los conectores en la oración. Sí, yo estoy un poquito resfriada, así que voy a estar carraspeando un poco. Perdón por eso, pero va a ocurrir. Ya, entonces decíamos, tenemos la primera función que vamos a revisar es la función copulativa. La función copulativa une los elementos que tienen la misma jerarquía y la misma función gramatical dentro del planteamiento, dentro de la oración. Es decir, la función copulativa lo que hace es unir, como dice la palabra, ¿cierto? Cópula o copular, ¿cierto? Unirse con un otro, unirse con algo. La función copulativa une dos ideas que son muy similares, que no se puede separar una de la otra. Son muy similares. Por eso dice que tiene la misma jerarquía y cumplen más o menos la misma función gramatical. Por ejemplo, van a unir dos sustantivos o va a unir dos verbos, según sea el caso. Los conectores copulativos más usados, y, y, ni. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Camila y Daniela saldrán a bailar a la noche. Hoy es viernes, sus cuerpos lo saben, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, dos sustantivos propios. Camila y Daniela saldrán a bailar esta noche. No va a salir Camila, no va a salir Daniela por separado, van a salir juntas. Después tenemos el que es exactamente lo mismo que el i, cumple la misma función. La única diferencia es que este lo ponemos delante de la palabra que parta con i. ¿Por qué? Porque si no, se produce un error en el sonido, ¿cierto? Nosotros ya decimos, suena un poquito extraño esto. Pensémoslo de esta manera. El ejemplo dice, los pensamientos e ideas del medioevo me parecen exagerados. Ahora, si yo dijese, los pensamientos y ideas del medioevo me parecen exagerados, la verdad es que cuesta decirlo, ¿cierto? Cuesta incluso, no solo, duele al oído, podríamos decir, que da como cosa al oído escucharlo, suena extraño, y además cuesta decirlo, los pensamientos y ideas, suena raro. Entonces, cuando la palabra parta con una i, el conector va a ser e. Exactamente, ahí en el chat se acordaron, la palabra cacofonía que le sonaba tan extraño. Cuando a nosotros nos suena algo extraño, ¿cierto? Cuando hay palabras que tienen muchos sonidos repetitivos dentro de ellas, aparece la cacofonía, exactamente. Y teníamos también el conector ni, que en este caso ni Camilo ni Gerardo sabían de la prueba de lenguaje. O sea, Camilo y Gerardo no tenían ni idea. Pero si aquí se fijan, ambos, Camilo y Gerardo, están cumpliendo la misma función dentro de la oración. Ambos son sujeto y además ambos son sustantivos. Por lo tanto, este ni, ¿cierto? Si bien separan un poco de la idea de que ninguno de los dos sabía de la prueba de lenguaje, los está uniendo, porque ni uno ni el otro sabía lo que ocurría. Después teníamos la función disyuntiva. ¿Qué es lo que ocurre con la función disyuntiva? Con la función disyuntiva nosotros separamos los elementos, separamos las aguas, separamos, ¿cierto? Una idea de la otra. Ahora bien, también puede ocurrir que no solamente separe o no se vaya por ese lado de la separación, sino que también manifieste alternativas o plantee posibilidades, pero el tema aquí es que dentro de las posibilidades que plantea, una sola puede cumplirse. Y al igual que en la anterior, la función copulativa, ¿cierto? Aquí en la función disyuntiva, la jerarquía y la función gramatical de los elementos relacionados también tiene que ser equivalente. Vamos a ver el ejemplo acá. Tenemos o tenemos u, que en el mismo caso del i y el e. En este caso nosotros tenemos o para separar dos elementos, pero si uno de esos elementos parte con la letra o, tenemos que cambiarla por una u. De hecho suena incluso extraño decir, tenemos la o la u, no sé, suena muy raro. Entonces ahí tenemos dos ejemplos, ¿estudias o trabajas? ¿Haces una cosa o haces la otra? Tenemos entonces dos elementos, dos posibilidades.
Y aquí después tenemos, es normal tener miedo de hablar u opinar en público. Esa U equivale a la O, es lo mismo, solo que como la palabra opinar también parte con la letra O, con el sonido vocálico O, la cambiamos por una U. Así de simple. Es normal tener miedo de hablar o opinar en público. Nuevamente suena extraño, ¿cierto? Nuevamente aparece ahí esa palabra que tanto le gustó a la clase anterior, que era cacofonía. Después teníamos el ya. Ya pierda, ya gane, nunca queda conforme. Es decir, si pasa esto otro, esta persona no está ni ahí, no está conforme. No se conforma no se contenta con nada, ya sea que pierda o ya sea que gane. Después tenemos también el hora, que en realidad es un conector que no se utiliza mucho. Nosotros, al menos acá en Chile, no sé en otros países, pero al menos acá en Chile no los ocupamos mucho. ¿Se acordaba de hacer ejercicio hora sí, hora no? Ese hora es lo mismo que un ahora. ¿Se acordaba de hacer ejercicio ahora sí, ahora no? No lo ocupamos muy poco, lo ocupamos muy poco. Y el sea por una u otra causa, siempre acabas cantando. A esa persona le gusta mucho cantar, parece. Porque ya sea por una o por otra cosa, ora esto, ora lo que sea, siempre acaba cantando. Ora, ¿qué es eso? Pregunta Constanza Catalán en el chat. Ora es un conector de verdad, es un conector, no estoy inventando. Pero la verdad es que no lo ocupamos muchísimo. Y por ahí dicen, me acordé del Chavo del 8. Sí, parece que en México se ocupa más, pero nosotros no lo ocupamos mucho. Pero puede que aparezca dentro de las alternativas de la PSU, es necesario recordarlo o necesario conocerlo. Después, tercera función, profe, repítelo ahora, no lo entendí, ya me devuelvo. Ya, el hora es lo mismo que el ahora, pero se dice hora, ¿ya? Porque ahora sería de ahora, en este momento. Por eso el ahora cumple una función bastante similar. Entonces, se acordaba de hacer ejercicio, ahora sí, ahora no. Es decir, se acordaba, a veces no va a hacer ejercicio. Ahora se acuerda, ahora no se acuerda. Ahora sí, ahora no. Por eso es el hora, o de órale, no sé si será del órale, pero a eso se refiere. El hora es lo mismo que una hora. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Plantea la posibilidad. Esta persona, ¿cierto?, tiene la posibilidad de hacer ejercicio a veces, cuando se acuerda. Tenemos también la función adversativa. En la función adversativa, al igual que en la función disyuntiva, ¿cierto?, que la función disyuntiva produce la separación entre dos elementos o plantea posibilidades o también manifiesta alternativas, la función adversativa lo que hace es negar parcial o totalmente lo que se presenta en la idea anterior. ¿Sí? Aquí se niega la idea que uno dijo, decimos, no, pero esto no va a pasar. Esto no ocurre. Entonces, conectores adversativos más usados, pero más sino, sin embargo, no obstante, en cambio, en cuanto al contrario, son hartos, y de hecho van a ser más, son hartos. El pero, tiene mucho dinero, pero no es feliz. Estamos afirmando algo, esta persona tiene muchísimo dinero, pero estamos negando su felicidad, ¿cierto? Aunque esta persona tenga la capacidad económica de ser feliz. Después el más, le dije que viniera, más no lo hizo. Estamos negando la idea que presentamos en un inicio. Le dije que viniera, ¿cierto? Pero no lo hizo. Ojo con este más, fíjense, nosotros conocemos generalmente el más, porque el más tampoco lo ocupamos mucho. Nosotros generalmente ocupamos el más como cantidad, pero ese más de cantidad, ese más de suma, ¿cierto? Juanito más Pedrito hicieron porotos con riendas, no sé. Ese más, ¿cierto?, de suma va con tilde. Este más que reemplaza un pero o puede reemplazar un pero va sin tilde. Ojo con eso, puede ser un distractor dentro de los elementos que se nos presente. Si el más aparece con tilde, no está cumpliendo otra función que es de suma, es un adverbio de cantidad. Este más sin tilde es un conector adversativo. Ojo con eso. Después tenemos el sino, que por ahí estaban preguntando la semana anterior también, el sino todo junto. No quiero ese anillo, sino quiero aquel. Nuevamente, te estoy diciendo, no, ese anillo, no. Yo no quiero ese anillo, yo quiero este. Estoy negando la idea que se me presentó en un comienzo de que me estaban presentando un anillo que a mí no me gustaba. Después, sin embargo, se levantó temprano, sin embargo, llegó tarde. Lo hizo. Hizo el esfuerzo de levantarse temprano. Pero, sin embargo, si no, más, llegó tarde.
Después, el no obstante, ahora hay sol. Había sol en la mañana, de hecho. No obstante, lloverá por la tarde. Esperemos que no. Ya, tenemos una idea principal, ¿cierto? Que ahora hay sol, pero la estamos negando con el uso de este conector adversativo, no obstante. Ahora hay sol, no obstante, lloverá por la tarde. Después, en cambio, me gusta el rojo. En cambio, tú prefieres el verde. Es decir, esta persona, yo en este caso, como hablante de la oración, a mí me gusta el rojo, pero tú, o cualquiera del chat, prefieren el verde. Nuevamente estamos negando la idea que se presentó en un inicio. Aun cuando dices quererme, no te creo. Qué triste. Aun cuando dices quererme, no te creo. Estoy negando la posibilidad, ¿cierto?, de que esta persona efectivamente me quiera. Después, al contrario, no caminaré. Al contrario, correré. Es decir, estoy negando la posibilidad de caminar. Lo que yo voy a hacer es correr. La función adversativa, a grandes rasgos, chiquillos, lo que hace entonces es negar la idea que se está planteando de una manera total o de una manera parcial. Es decir, la niega por completo o la niega más o menos. Nuevamente, más conectores adversativos. Con todo, a pesar de, antes bien, excepto, salvo y empero. Hubo lluvia, truenos y relámpagos. Con todo, me fui de viaje. Es decir, ocurrió el gran desastre meteorológico, lluvia, truenos, relámpagos, pero a pesar de todo eso, ¿cierto? Con todo eso, yo me fui de viaje igual. Estoy negando la información. A pesar de, bailaré a pesar de mi pie con yeso. La persona está enyesada. Entonces, aunque tenga el yeso puesto, va a bailar igual. Está negando la primera afirmación, ¿cierto? A pesar de esto, lo voy a hacer igual. Antes bien, no ignoraba lo que sucedía. Antes bien, estaba muy informado. Nuevamente, está negando la información. En la función adversativa, niega lo que se dice anteriormente. Excepto, todos hicieron la tarea, excepto tú. Listo. Te estoy negando la posibilidad de la tarea. Salvo, Camila practica yoga, salvo contadas ocasiones en que prefiere el kung fu. Camila siempre prefiere el yoga, pero hay algunas ocasiones, ¿cierto? Hay algunas ocasiones, sin embargo, hay algunas ocasiones donde prefiere el kung fu. Y empero, este conector tampoco lo ocupamos mucho, la verdad es que lo ocupamos muy poquísimo. Y el empero es otra manera de decir pero. El contrato había mejorado mucho, empero no todas sus condiciones fueron aceptadas. Es decir, esta persona hizo que su contrato lo mejoraran, ¿cierto? Lo fue arreglando. Sin embargo, pero, más, sino, con todo, a pesar de todo lo que hizo, las condiciones no fueron aceptadas totalmente. Entonces, si se fijan, los conectores de función adversativa son reemplazables entre sí, más o menos, la mayoría de ellos son reemplazables entre sí. Y ojo con esto, me voy a devolver sobre todo los anteriores donde se nota más. La mayoría, ¿cierto? Al negar la posibilidad de la idea que se está presentando en un inicio, la mayoría va con una coma delante. Fíjense en el pero, en más, sino, sin embargo, no obstante, en cambio, aún, el aún no. Al contrario, la mayoría de ellos va con una coma delante. Ya. La función concesiva, la cuarta función, si no me equivoco. La función concesiva, ¿qué es lo que hace? A partir de una información que está restringida, se establece una concesión de manera que la idea principal se realice. Es decir, tenemos problemas para realizar la idea que se nos está presentando, pero lo voy a hacer igual. Al contrario, es similar a la función adversativa, pero en esta función concesiva no estoy negando ninguna idea, sino que estoy presentando todos los problemas que tengo, pero igual lo voy a hacer. Entonces, los conectores concesivos más usados, aun cuando llueva, iré. Voy a hacerlo a pesar de que se me están presentando estos problemas. Así digas que no, lograré alcanzar mi meta. Nuevamente, no estoy negando la idea completa, sino que estoy diciendo, bueno, lo voy a hacer igual. Aunque no lo reconoce, él causó el problema. Ese me fue el color rojito, ¿cierto? Aunque no lo reconoce, él causó el problema. A pesar de qué, dependiendo. A pesar de que me dijiste que la prueba era el lunes, yo estudié hoy. Me diste una idea, lo hice nuevamente. Por más que
Por más que me lo digas, no lo haré. Nuevamente, te estoy diciendo, ok, te escucho, pero lo voy a hacer igual. Si bien a muchos les gusta el sushi, yo prefiero las hamburguesas. ¿Qué me está preguntando? Estoy escuchando, no entendí cuándo usar el antes bien. Ah, y hay hartas preguntas por el antes bien. Me voy a doblar un poquito. Antes bien, ya, antes bien. No ignoraba lo que sucedía, tenía súper claro lo que sucedía. Antes bien, o sea, es decir, a pesar de todo eso, lo que me están diciendo, estaba muy informada la persona. La persona estaba súper informada, no ignoraba lo que sucedía, se está negando la información entre una y otra. ¿Por ahí se entiende mejor? Hacémoslo por un pero. ¿Dónde estaba? El antes bien. No ignoraba lo que sucedía, pero estaba muy informado. Sin embargo, estaba muy informado. Estoy negando la posibilidad de la idea principal, que en el fondo es que me estaban diciendo, no, tú no sabes. Yo te estoy diciendo, sí, yo sí sé. Estaba súper informado de lo que estaba diciendo. Ahí está. Ya. La quinta función, si no me equivoco, es la función causal. La función causal son conectores que expresan la causa de la idea o del enunciado con el cual se relacionan. Y para ello se antecede directamente a la causa, es decir, aparece antes la causa, después la consecuencia. Conectores causales más usados porque saqué buena nota porque estudié con tiempo. Pues la fruta cayó, pues maduró correctamente. ¿Por qué? ¿Por qué se cayó la fruta? Porque maduró correctamente. Ya que tú no puedes venir, invitaré a Jorge. No sé quién es Jorge, pero bueno. ¿Por qué voy a invitar a Jorge? Porque tú no puedes venir. Si se fijan, estoy presentando, ¿cierto?, la causa antes de la consecuencia. Puesto que aprobó, puesto que hizo un buen examen. ¿Por qué aprobó? Porque hizo buen examen. Dado que faltó a clases, dado que sufría de gripe. Ya, faltó a clases dado que sufría de gripe. ¿Por qué sufrió de clases? Porque sufría de gripe. Y así sucesivamente. Vamos antecediendo a la causa. En razón de, lo hago en razón de que me gusta. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque me gusta, así de simple. A causa de, me marché a causa de la lluvia. ¿Por qué me marché? Por la lluvia. Y así sucesivamente. Ya. Vamos a ver si aparecen más conectores causales. No. Ya, hasta el conector causal. Vamos a preguntar. ¿Se va entendiendo, chiquillos? Porque estas son funciones que van cumpliendo los conectores. Voy a preguntar. ¿Se va entendiendo? Antes bien será el enemigo principal de la PSU. Capaz. O el hora. El hora en realidad aparece re poco, chiquillos. Aparece más que nada como distractor, pero hay que conocerlo. Si la mejor defensa es el conocimiento. Sí, me van diciendo que sí. Ya. No falta la función consecutiva. Es muy similar a la función anterior, que era la función causal, solo que en la función consecutiva, ¿cierto? El conector señala el efecto o la consecuencia. Primero tenemos el efecto, la causa, la consecuencia. En el anterior aparece al revés. La consecuencia, la causa. En la función consecutiva aparece la causa, la consecuencia. Ya, entonces, en ese sentido, el hilativo debe aparecer antecedido directamente del efecto. Fíjense acá. Conectores consecutivos más usados. El luego. Pienso, luego existo. Tengo la causa, tengo el efecto. Pues, debí caminar, pues mi bicicleta se averió. ¿Por qué tuve que caminar? ¿por qué tuve que caminar? Porque mi bicicleta se averió. Y así. Así, o el así que. Vi series hasta tarde, así que dormí muy poco. ¿Por qué dormí muy poco? Porque vi series hasta tarde. Ya que no le ha pasado. En consecuencia, ha cometido un delito. En consecuencia, debe ser juzgado. ¿Qué aparece entonces? ¿Por qué tiene que ser juzgado? Porque ha cometido un delito. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos presentando la causa y el efecto. Estamos causa y consecuencia. Por eso el nombre de función consecutiva. Una cosa sucede luego de la otra. Acá tenemos más funciones consecutivas o más conectores de funciones consecutivas. El por lo tanto o el por tanto. Cualquiera de los dos aparece ahí. Hace frío. Por lo tanto, debes abrigarte. Por consiguiente, ya estamos todos. Por consiguiente, podemos empezar.
la causa, la consecuencia. La causa, ya estamos todos. ¿Qué consecuencia tiene eso? Ya podemos empezar. Por ende, lo he prometido. Por ende, lo haré. Por lo que es tarde, por lo que debes dormir. Por esta causa. Y ahí el por esta causa no puede ser más consecutivo. Era muy inteligente. Por esta causa no estudiaba para los exámenes. Eso no se hace. No se hace eso. Ya, por esta razón no he comido. Por esta razón ahora tengo hambre. Tengo la causa, ¿cierto? Que no he comido nada. ¿Qué consecuencia ocurre frente al no haber comido nada? Que ahora tengo hambre. Y es hora de hambre, ¿cierto? Es hora de oncecita. Por lo tanto, no he comido nada, ahora tengo hambre. En resumen, chiquillos, dijimos, son 12 funciones, o son aproximadamente 12 funciones. Vamos a revisar el día de hoy 6, porque revisar las 12 de una sería matador, sería una locura, ¿cierto? Porque ya son muchos conectores. Entonces, en resumen, teníamos nuestras 6 primeras causas, que era la función copulativa, la función disyuntiva, la función adversativa, la función concesiva, la función causal y la función consecutiva. Decíamos que la función copulativa, como la palabra cópula, ¿cierto?, une los elementos. La función disyuntiva separa, da alternativas y posibilidades. La función adversativa niega algo presentado con anterioridad, pero decíamos que esta negación era parcial o total. Sí, puede que sí, no. Parcial o total. Función concesiva presenta un obstáculo para realizar una acción, pero esta acción finalmente ocurre igual. Es decir, estamos concediendo algo. Uno dice no, bueno, ya. La función causal primero presenta el efecto y luego la causa. Y en la función consecutiva, que son muy similares una con otra, primero presenta la causa y luego el efecto. La diferencia entre la causal y la consecutiva es el orden en que aparecen los factores. Aquí en este sentido, el orden de los factores sí altera el producto. En la función causal, primero tenemos el efecto para una causa y en la consecutiva tenemos la causa para el efecto. Por ahí aparece una pregunta de Javier Ávila. Profe, una duda. Ese aún que sale al principio, ¿va con acento? Ah, ya. Lo que ocurre con el aún. El aún es un monosílabo que hasta hace algún tiempo, si no me equivoco, se confundía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque teníamos el aún de incluso y el aún de todavía. Cuando el aún yo lo puedo reemplazar por un incluso, no lleva tilde. Cuando el aún lo puedo reemplazar por un todavía, sí lleva tilde. Esa es la diferencia. Así que por eso tienes que fijarte, dependiendo si tú puedes reemplazar uno u otro, puedes poner el acento o no. Todo depende de eso. Ya, entonces. Perdón, chiquillo, estoy súper resfriada. Ya, entonces, en resumen, las 6 funciones que revisamos el día de hoy aparecen ahí. Los conectores son un montón. Y por ahí, como dijeron algunos, pero algunos conectores también pueden aparecer en otras partes. Sí, también pueden aparecer en otras partes. Así que ojo con eso. ¿Por qué estamos revisando esto? Porque tenemos que tener en consideración, ¿cierto?, que uno de los métodos que dimos para resolver el ítem de conectores era precisamente establecer qué función o qué relación se establecían entre las dos ideas que me presentan en el enunciado para yo saber bien qué tipo de conector poner. Entonces, chiquillos, vamos con la parte favorita de la profe, que son los ejercicios. Hemos estado ejercitando desde marzo hasta ahora que ya estamos empezando junio, así que nuestro cerebro ya tiene que haber entrado al corriente, ya tiene que haber entrado en calor, ya tiene que estar más maleable, ¿cierto? Vamos a darle más formita y nuestros ejercicios nos van a ir ayudando con eso. Este es el momento de equivocarse, lo hemos dicho un montón de veces. Ahora podemos equivocarnos porque ahora podemos equivocarnos, podemos caer en estos 850 que planeamos sacar, ¿cierto? Ahora, nos vamos con el ejercicio y va a ser un ejercicio un poquito distinto a lo que hemos hecho otras veces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estuvimos viendo funciones que cumplían los conectores en la oración, ¿cierto? Los sentidos que le daban a la oración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Identifica el tipo de función que cumplen los conectores en las siguientes oraciones. La oración 1 dice: lo recibí con todo gusto, pues me interesaba oír su opinión. ¿Qué función cumple el conector? ¿Cuál de las 6 que vimos el día de hoy? Ya,
Vamos a ver. Función causal, exactamente. Lo recibí con todo gusto, pues me interesaba oír su opinión. Es decir, primero tenemos el efecto y luego tenemos la causa. ¿Por qué lo recibí con todo gusto? Porque me interesaba escuchar su opinión. Es la función causal. Después, este asunto está terminado, de manera que podemos archivar toda la documentación. La mayoría está diciendo que es consecutiva, vamos a ver, y efectivamente era consecutiva. Como este no es un ejercicio PSU, los que están respondiendo bien se van a ir con estrellitas en la frente para la casa. Efectivamente es una función consecutiva. Tenemos entonces primero una causa y luego un efecto. Este asunto está terminado. Por esta causa vamos a poder archivar toda la documentación. Ocurre de manera consecutiva, ocurre sucesivamente, una tras de otra. Bien. 3. Dame 7 u 8 paquetes de gusanitos. Porque alguien quiere comer gusanitos. O porque alguien quiere paquetes de gusanitos, no sé. Pero la oración dice así: dame 7 u 8 paquetes de gusanitos. No hay con mucha duda. Vamos a ver. Disyuntiva, pues, chiquillos. Disyuntiva, ¿por qué? Porque nos presenta la posibilidad de elegir. Dame 7 u 8 paquetes de gusanitos. Están eligiendo entre una y otra. ¿Podría haber sido copulativa? Sí, porque nos dice una u otra. Sí, podría haber sido copulativa. Pero el tema aquí está en la elección. Decíamos que la función disyuntiva niega un elemento o nos da posibilidades de elegir uno de aquellos. En este caso, a esta persona se le está dando la posibilidad de elegir o 7 u 8 paquetes de gusanitos. Y fíjense bien, ahí aparece el conector U, no aparece el conector O, precisamente porque 8 parte con la letra o con el sonido vocálico O. Entonces, efectivamente es función disyuntiva. Bien. Y lo último, procuraré recibirlo, ahí sí, aunque tengo mi agenda completa. Ya, vamos a ver, procuraré recibirlo, ay, de nuevo lo dije mal, procuraré recibirlo, ahí sí, aunque tengo mi agenda completa. Es función adversativa. ¿Por qué es función adversativa? Porque decíamos que estamos negando algo que dijimos con anterioridad. Sí, ok, lo voy a recibir, ya dije que no lo iba a recibir, pero ya lo voy a recibir, aunque tenga mi agenda completa. Es función adversativa. Listo. Ahí tenemos entonces tipos de funciones que cumplen los conectores en las siguientes oraciones. Espero, chiquillos, que la mayoría... El último estaba difícil. Si el último estaba difícil. Ese fue de maldad. Estaba difícil. Ya. Entonces, nos vamos con una parte nueva, una sección nueva que tenemos en las clases de puntaje nacional. Y son las preguntas desafíos de la Universidad Mayor. Nuevamente este año la Universidad Mayor nos acompaña. Ustedes lo vieron al inicio del chat, ¿cierto? Estaban hablando acerca de la publicidad que se estaba presentando. Tenemos la pregunta de desafío. Y a mí me encanta esta pregunta de desafío porque encuentro que es maravilloso el fondo. Me encanta. Lo encuentro muy lindo. Ya, entonces, pregunta de desafío de la Universidad Mayor. Si bien ya revisamos un ejercicio que no son los ejercicios que consideramos, ¿cierto?, revisar generalmente, la pregunta de desafío sí se va con... vamos a hacer un ejercicio PSU. Y este ejercicio de PSU, si no me equivoco, lo saqué del ensayo PSU del proceso de admisión 2014. Recuerden que en la página del DEMRE, psu.demre.cl, aparecen un montón de ensayos que ustedes pueden descargar, pueden trabajar. Lo que sí, desde el año 2015 en adelante, aparece el proceso muy similar a cómo lo están realizando ustedes, que es que no se les descuentan por malas y que además no aparecen preguntas de contenido. Así que ojo con eso, los resultados que obtengan en esos ensayos pueden salir un poco alterados. ¿Ya? Esta pregunta aparece como una pregunta de dificultad media. Entonces, partimos al tiro sin conector. Con fines de espionaje, para detectar el estado de las siembras agrícolas, la observación satelital aporta valiosos antecedentes. Entonces será, no solo con fines de espionaje, sino para detectar el estado de las siembras agrícolas, la observación satelital aporta valiosos antecedentes.
tanto con fines de espionaje como para detectar el estado de las siembras agrícolas, la observación satelital aporta valiosos antecedentes. Ya sea con fines de espionaje, aunque también para detectar el estado de las siembras agrícolas, la observación satelital aporta valiosos antecedentes. Más, y ojo con ese más que ahí aparece con tilde, significa que es una suma. Más con fines de espionaje, que para detectar el estado de las siembras agrícolas, la observación satelital aporta valiosos antecedentes. Y después, la última, la letra E, solo con fines de espionaje y no para detectar el estado de las siembras agrícolas, la observación satelital aporta valiosos antecedentes. Es una pregunta relativamente difícil. Yo la encontré difícil. Según el DEMRA, tiene una dificultad media. Eso quiere decir que al menos la mitad de los que estaban dando esa pregunta se equivocaron. Efectivamente es la B. Tanto con fines de espionaje como para detectar el estado de las siembras agrícolas, la observación satelital aporta valiosos antecedentes. ¿Por qué es la B? Porque nos están diciendo por esto y además por esto otro, la observación satelital aporta valiosos antecedentes. Es decir, por los fines de espionaje, además para detectar el estado de las siembras agrícolas, la observación satelital nos aporta valiosos antecedentes. Era la letra B. La letra A dice no solo con fines de espionaje, sino para detectar el estado de la siembra. No está diciendo que como que una es más que la otra, ¿cierto? No, nos están diciendo que las dos tienen igual importancia. Tanto esta como la otra, ¿cierto? La observación satelital aporta valiosos antecedentes. Ya sea con fines de espionaje, aunque también para detectar el estado de siembras, lo mismo, plantea la posibilidad, por lo tanto, no puede ser ese el conector. Más, es decir, sumando, ¿cierto?, a los fines de espionaje, que para detectar el estado de las siembras agrícolas, nuevamente nos presentan como que uno, ¿cierto?, que son los fines de espionaje, que el otro, que para detectar el estado de las siembras agrícolas, nos presentan nuevamente que uno tuviese más importancia que la otra. No es así, las dos tienen la misma importancia. Y solo con fines de espionaje y no para detectar el estado de las siembras agrícolas, ahí inmediatamente nos están diciendo solamente con este no. Por lo tanto, no puede ser, si son los dos igual de importantes. Por eso entonces es la letra B. ¿Cuál era el distractor? Todos son distractores. La verdad es que ahí todos son distractores. Porque la mayoría está enfocado en que una es más importante que la otra. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, los distractores, la A, C y D, por lo menos, eso sí, que solo cumplen la misma función, son todos distractores. Ya, entonces, esa fue la pregunta de desafío del día de hoy. Hicimos solamente una pregunta porque ya habíamos hecho el ejercicio anterior de ir viendo qué función cumplían los conectores en las oraciones. Cote Albaol dice, yo solo lo hice con quien quedaba mejor. No es la idea hacerlo así. Dijimos, no era un criterio válido para solucionar el ítem. Funciona, sin duda que funciona, pero no es un criterio válido. Ya, tíos, nos vamos con sus preguntas. Estamos viendo conectores, es una materia difícil, es contenido difícil, ¿cierto? Esa mentira que nos decían de que ya no entra el contenido en la PSU, es mentira. Mentira, porque al final igual tenemos que aprendernos todos los tipos de conectores, tenemos que aprender los adverbios, las preposiciones, no sé, un montón de cosas. Ya. Entonces, preguntas, chiquillos, preguntas de la clase, preguntas de la PSU. Recuerden que el día lunes se abre el proceso de inscripción de la PSU y ese proceso, si no me equivoco, dura como hasta agosto. Consejo, no se inscriban el mismo día ni se inscriban en agosto. Háganlo unos días después. Si el proceso parte el lunes, háganlo el miércoles, porque el lunes y martes seguro que la página va a estar caída. Profe, la disyuntiva, un ya, ¿se puede reemplazar con un o? Sí, sí se puede. Sí, la mayoría de los conectores son reemplazables entre sí. Profe, ¿con cuántas preguntas correctas saco 650? No tengo idea. Sinceramente, no sé. No sé, porque eso de las preguntas correctas, si no me equivoco, igual va a depender. Así que, Eren, no sé. Karen, profe, no lee mis preguntas. Pucha, Karen, no había visto una pregunta tuya. ¿Cómo diferencio la función adversativa de la concesiva? Ya. La función adversativa,
A ver, primero, la función concesiva está diciendo que vamos a devolvernos. Tantas cosas. La función concesiva, ¿cierto? Decíamos, presenta un obstáculo para realizar una acción, pero esta acción finalmente ocurre. Y la función adversativa niega algo presentado con anterioridad. La función adversativa entonces te va a negar completamente la posibilidad en distintos grados, ¿cierto?, de que algo ocurra. Te va a decir, no, no va a ocurrir. Más o menos, pero no, no va a ocurrir. Y la función concesiva, ¿cierto?, primero te presenta el problema, pero finalmente te dice, sí, finalmente esto ocurre. Profe, ¿cuál es el tipo de ejercicio más común en la PSU de lenguaje? El ejercicio más común son los de comprensión de lectura, pues si dijimos que la PSU del lenguaje más del 50% de la prueba es comprensión de lectura, así que esa es la pregunta más común. Profe, ¿cuáles son los conectores más importantes de los 12? Son todos importantes. No podría decir que uno es más importante que el otro. Ahora, lo que sí, Cote Albaol, lo que yo podría recomendarte, ¿cierto? Te estoy diciendo, todos son importantes. De las 12 funciones que vamos a revisar, que recién revisamos la mitad del día de hoy, de los 12 yo te diría que si tienes como intención de aprenderte uno por sobre otro, apréndete precisamente los que cuesten más. O los que a ti en realidad te cuesten más, no los que cuesten más, los que a ti te cuesten más. Porque uno de repente va a confundir, por ejemplo, el concesivo con el adversativo, ¿cierto? La verdad es que son bastante similares. Cuesta a veces notar la pequeña diferencia, sobre todo considerando que lo que nos están preguntando precisamente es con cuál conector nos vamos a quedar, qué conector decidimos para el ejercicio. Por lo tanto, mi recomendación, son todos iguales de importantes, pero aprende de los que más te cuesten a ti. Profe, algunos trucos para copiar el BCU. No se puede copiar el BCU. No porque éticamente no se debe hacer, sino porque hay muchas formas en la sala y usted no tiene idea qué forma le tocó el de al lado, qué forma le tocó el de adelante, el de atrás, ¿cierto? Y además tampoco sabe qué tanto se preparó. Entonces, copiar el BCU no sirve de nada. Al contrario, sería fatal que lo hicieran. Profe, ¿cuántas clases son de conectores o cuántos faltan? Me pillaron. No me acuerdo. Faltan como 4 clases, 5 clases, algo así. Profe, deberían haber más preguntas de ejercicios. Sí, ya, para la próxima traigo más preguntas. Por ahí preguntan qué es PSU. Ya, para los chiquillos que son extranjeros, bueno, extranjeros para nosotros, que estamos acá en Chile, que nos comemos las letras, los sonidos, que por eso recién dije para nosotros. La PSU es la prueba de selección universitaria, es una prueba que se realiza antes de entrar a la universidad para poder optar. Te dan un puntaje a partir de la prueba que realizaste y con ese puntaje tú puedes ingresar a la universidad o a la carrera que desees. ¿Algún truquito para aprenderse los conectores? Más que aprenderse los conectores, porque para conectores los colores, lo decíamos en la clase anterior, hay un montón y hay muchísimos. Y muchas palabras también pueden funcionar como conectores. Identifica las funciones. La recomendación en el ítem de conectores es la recomendación más grande que puedo dar. Aprenderse las funciones. Profe, ¿va a dar clases sobre sustantivo, verbo, adjetivo? No. Vienen algunas clases de eso, pero poquito. La verdad es que no es de sustantivo, verbo, adjetivo, sino que vienen clases de preposiciones, conjunciones, que funcionan como conectores. Pero sustantivo, verbo y adjetivo no vienen clases de eso. Estoy mirando, chiquillos, el chat. Pero estoy ahí como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya. Veamos. Ya, más preguntitas. ¿Va a dar clase con plan de redacción? Sí, terminando las clases de conectores, nos vamos con plan de redacción. Ya, me están pidiendo que
Etimología, sí, clases de etimología vamos a ver algunas. Me están pidiendo que revise el último ejercicio. Vamos a ver. Supongo que el último ejercicio es acá. Procuraré recibirlo aunque tenga mi agenda completa. Dice que es función adversativa. Digamos que la adversativa presenta posibilidades, presenta la negación total o presenta alternativas. Ah, ya, ¿por qué me están preguntando que por qué es adversativa? O sea, ¿por qué es adversativa y no es concesiva? Porque aparece la palabra procuraré. No te están diciendo, bueno, lo voy a recibir igual. Si yo hubiese dicho, bueno, lo voy a recibir igual, aunque tengo mi agenda completa, ahí sería concesiva. El tema es que aquí me están diciendo, procuraré recibirlo. Es decir, tengo la intención de hacerlo, pero puede que no ocurra. Entonces me está presentando una opción entre dos. Puede que lo reciba, puede que no lo reciba. Porque tengo mi agenda completa, aunque tengo mi agenda completa. ¿Ya? Por eso, esa es la... Jennifer, no me había dado cuenta, pero habías preguntado varias veces. Jennifer Sandoval, tu pregunta acabo de responder. ¿Por qué es adversativa y no concesiva? Es por eso, porque dice procuraré. No te está diciendo sí lo voy a hacer igual. Porque la concesiva nosotros decimos que presenta presenta un problema y presenta la solución igual, ¿cierto? Acá no. Aquí te están diciendo procuraré recibirlo, es decir, te estoy dando la posibilidad. Puede que lo haga, puede que no. Por eso es una función adversativa. Jennifer, ¿quedó claro? Me interesa que quede claro esto. Porque sí, esa estaba difícil. Sí, por eso les dije, la última fue con maldad. Porque esa estaba, la procuraré recibirlo aunque tenga mi agenda completa. Es una pregunta difícil. Sí, Jennifer dice, entonces asumo yo que Jennifer entendió. Ya, más preguntas. Me pasé, ahí. Más preguntitas de la clase o más preguntitas de la BSO en general. Profe, ¿habrán clases de repaso o de refuerzo? Sí, pero las clases de repaso o de refuerzo las vamos a hacer ya al final casi. Ahora todo calza, sí, tenían la duda hace rato y yo no la había visto. No la vi, perdón. Por eso la dejé para el último, perdón, no la vi. Cuando lo explica todo cobra sentido, por supuesto, ¿cierto? Todo se puede explicar. Más preguntitas. ¿Hasta cuándo durará el pre-online? Hasta un poquitito antes de la rendición de la PSU. Por lo menos, no me acuerdo cuando la PSU se me olvidó. Creo que es en noviembre, así que seguramente las últimas clases van a ser terminando más o menos octubre. Habrá clases sobre analogías. Viene una clase sobre analogía, pero bien somera, bien por encima. De etimología que estás preguntando, Karen, sí, clase de etimología va a haber, pero una cosa también bien somera, bien por encima, bien. La analogía va a ser más somera aún, pero va a haber. De hecho, sobre todo en la parte de vocabulario contextual, ahí viene la parte de etimología. Profe, ¿usted cree que si estudio 2 horas a conciencia por 4 meses en la PSU debería irme de forma decente? Sí, por supuesto. 2 horas diarias es harto. Piensa que la PSU dura 2 horas y media. Entonces, estudiar 2 horas diarias, sí, sin duda te va a servir. ¿Es necesario aprenderse todos los conectores o los que enseñó? A ver, si nosotros no supiésemos nada de lenguaje, nada, con suerte escribir el nombre, sí, sería 100% necesario aprenderse los conectores todos. Ahora, nosotros ya tenemos integrados algunos conectores que si bien a lo mejor no sabemos el nombre, como en el caso de la función copulativa, ¿cierto? Ya sabemos que si decimos y, estamos sumando una cosa con la otra. Entonces, todos, no. Lo mismo que preguntaba Eren hace un rato. ¿Es necesario aprenderse todos los conectores? No. Es más necesario aprenderse qué función cumplen dentro de la oración para saber qué relación tengo que establecer entre ambas. Así que eso puedo responder al respecto. 27 y 28 es la PSU de noviembre. Ya, entonces las clases van a durar seguramente hasta como el 15 de noviembre. Al ojo. Profe, ¿por qué ha dado tanto miedo a la PSU? Porque se están jugando algo importante, pues chiquillos. Por eso da miedo a la PSU. Pero el miedo nos los quitamos
preparándonos antes. Y nos hemos estado preparando desde marzo. Los que se vienen integrando ahora, recién ahora en junio, todavía tienen tiempo para prepararse. Lo que estaba preguntando por ahí alguien que decía si estudiaba 2 horas diarias durante 4 meses. Así que por eso da miedo. Pero la mejor arma contra el miedo es saber. El saber todo lo puede. Profe, puede ser, tiene mucho dinero, sin embargo no es feliz. Ese fue uno de los ejemplos que pusimos. Sí, puede ser. Ese, sin embargo, también lo podemos cambiar por un más. Tiene mucho dinero, más no es feliz. Pero suena extraño, a mi parecer. Pero ya es una cosa mía. Profesora, ¿algún libro que me recomiende leer para ejercitar comprensión lectora, por favor? Brian, yo no suelo recomendar libros para leer, porque considero que al menos el tema de la lectura, en un país donde nos cuesta tanto leer, ¿cierto? Que ya de por sí cuesta porque son caros los libros, y de por sí cuesta leer porque tenemos televisión, internet, chat, y preferimos leer ese tipo de cosas, cuesta, ¿ya? Y yo no, la verdad es que yo no, pero por una cosa personal, no me gusta recomendar libros. Ahora, ¿qué te recomiendo sí hacer? Ir encantándote con la lectura de a poco. Yo no sé qué nivel de lectura tienes tú, si te gusta leer mucho, si te gusta leer poco, no tengo cómo saberlo. Entonces, ¿qué recomendación doy en esos casos? Sobre todo para las personas que no les gusta mucho leer, ir leyendo de a poco, cosas que les vayan llamando la atención, algún artículo en Facebook, el diario, ¿cierto? Y ni siquiera todo el diario, leer las noticias que a uno le llamen la atención, alguna revista, para ir ejercitando de a poco lo que es comprensión de lectura. Ahí le están recomendando un libro, Un Mundo Feliz. Y es uno de mis libros favoritos. Así que si Carla lo recomienda, yo le doy mi sello de aprobación. Profe, en la PSU, ¿desde hace cuándo cambió la forma de ver la parte de vocabulario? Ya que me di cuenta que cambió hace poco, no sé, ya que existen 2 formas. Sí, existen 2 formas de vocabulario. La forma antigua, que solamente aparecían los conceptos, ¿cierto? O los sinónimos. Y la forma nueva, donde te aparece un contexto. El año pasado nos dijeron cuántas de la forma antigua y cuántas de la forma nueva iban a haber. Este año no nos dijeron nada. ¿Desde cuándo cambió? Si no me equivoco, cambió desde el 2015. Para el proceso 2016 tiene que haber sido. ¿Ya? Pero sí, cambió. Ya. Son las 6:05. Nos hemos pasado 5 minutos, chiquillos. Ya. Chiquillos, entonces, el resumen se los dejo ahí para que lo vayan copiando, no sé, anotando en alguna parte, ¿cierto? Hay tantas cosas. Ahí sí. Ya. Entonces, chiquillos, la próxima clase, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver más funciones de los conectores. Dijimos que eran 12. Vimos 6 recién el día de hoy. ¿Ya? Así que la clase vamos a ver más funciones. Pongamos ojo ahí con eso. Los invito cordialmente a realizar los ensayos que aparecen en la página de Puntaje Nacional. Sobre todo para ir entrenando, ¿cierto? Algunos ítems que a lo mejor puedan tener más flojitos por ahí, que tal vez les esté costando más. Recuerden que los ensayos de Puntaje Nacional ustedes los pueden personalizar. Pueden hacer ensayos de las 80 preguntas o de menos preguntas, solo de conectores, solo de comprensión de lectura o solo de plan de redacción. Así que ojo con eso. Y aparte que ustedes también ahí pueden saber en qué se equivocaron, igual como lo hicimos ahora, que por ahí estaban preguntando por qué era adversativo, o no, sí, por qué era adversativo y no era concesivo. Lo mismo, ahí en la página de puntaje ustedes pueden saber en qué se equivocaron, etcétera. Ya, chiquillos, son las 6:06. Nos vamos, es día viernes, es día de fiesta, es día de viernes, y mi cuerpo lo sabe. Así que cuidado, cuídense, hemos estado juntos desde marzo en adelante, estamos ya en junio y llevamos varios meses juntos. Y estamos juntos precisamente para lograr un objetivo que es la PSU. Pero para llegar a dar la PSU, ahí a finales de noviembre, tenemos que cuidarnos todo este año, ¿cierto? Que nada nos perturbe, que nada nos moleste. Tíos, que estén bien. Cuídense mucho, son las 6, vayan a tomar oncecita, vayan a abrigarse porque hace frío y bienvenidos para todos los estudiantes que son del extranjero para nosotros, ¿cierto? Que estamos acá en Chile. Chiquillos, que estén súper bien, nos despedimos, chao, chao. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor.
Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.